En las profundidades de nuestro ser, protegido por una fortaleza de costillas, se encuentra un órgano incansable, una maravilla de la ingeniería natural, el corazón humano. Late unas 100.000 veces al día, un ritmo constante que marca el compás de nuestras vidas. Desde el primer aliento hasta el último suspiro, este motor biológico impulsa la sangre por una red intrincada de arterias y venas, irrigando cada célula de nuestro cuerpo. Imaginen un sistema tan extenso que, si se extendiera de un extremo a otro, podría rodear la Tierra 2 veces. Este viaje épico que la sangre realiza en cuestión de minutos nos da una idea del poder y la eficiencia de este órgano vital. Pero el corazón es mucho más que una simple bomba. Es un órgano complejo, lleno de misterios y secretos que la ciencia moderna apenas comienza a desentrañar. A lo largo de este viaje revelador, exploraremos 20 secretos impactantes sobre el corazón humano, algunos de los cuales podrían salvarte la vida. Desde su ubicación real hasta su capacidad para latir fuera del cuerpo, descubriremos datos sorprendentes que te harán ver este órgano con nuevos ojos. Prepárense para adentrarse en un mundo fascinante donde la ciencia se fusiona con la maravilla, un viaje al centro de ti mismo. Acompáñenme mientras exploramos juntos los misterios del corazón humano, un órgano que ha cautivado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Desde pequeños se nos enseña que el corazón se encuentra en el lado izquierdo del pecho, y es cierto que la punta del corazón, conocida como ápex, se inclina hacia la izquierda, creando una ligera protuberancia que podemos sentir al tacto. Sin embargo, la realidad es que el corazón se sitúa en el centro del pecho, justo entre los pulmones, en un espacio denominado mediastino. Esta ubicación estratégica le permite al corazón bombear sangre de manera eficiente a todo el cuerpo. Imaginen una fuente en el centro de un jardín, distribuyendo agua a todas las plantas por igual. De la misma manera, el corazón actúa como un centro neurálgico, enviando sangre oxigenada a cada rincón de nuestro organismo. La creencia de que el corazón está a la izquierda probablemente se deba a que podemos sentir los latidos con mayor fuerza en ese lado. Esto se debe a que el ventrículo izquierdo, la cámara del corazón responsable de bombear la sangre al resto del cuerpo, es más grande y fuerte que el ventrículo derecho, encargado de la circulación pulmonar. Así que la próxima vez que pienses en tu corazón, recuerda que no está relegado a un lado, sino que reside en el centro de tu ser, trabajando incansablemente para mantenerte con vida. El corazón humano es un órgano increíblemente resistente y autónomo. De hecho, puede seguir latiendo incluso fuera del cuerpo, siempre y cuando tenga un suministro adecuado de oxígeno. Esto se debe a que el corazón posee su propio sistema eléctrico, un marcapasos natural que genera los impulsos eléctricos necesarios para que el músculo cardíaco se contraiga y se relaje rítmicamente. Este sistema de conducción eléctrica está formado por células especializadas que actúan como pequeños generadores, enviando señales eléctricas a través del tejido cardíaco. Estas señales viajan a través de una red de fibras nerviosas, asegurando que las aurículas y los ventrículos se contraigan en la secuencia correcta para bombear sangre de manera eficiente. Es gracias a este sistema autónomo que los trasplantes de corazón son posibles. Un corazón donado puede seguir latiendo fuera del cuerpo del donante durante un tiempo limitado, permitiendo que sea transportado y trasplantado a un receptor que lo necesita. La capacidad del corazón para funcionar de manera independiente fuera del cuerpo es una muestra más de su increíble diseño y de la importancia vital que tiene para nuestra supervivencia. Imaginen una red tan extensa que podría dar la vuelta al mundo 2 veces. Esa es la asombrosa longitud de los vasos sanguíneos que recorren nuestro cuerpo. Una intrincada red de arterias, venas y capilares que se extiende a lo largo de 96.000 kilómetros. Y en el centro de este sistema circulatorio se encuentra el corazón, una bomba incansable que impulsa la sangre a través de esta vasta red. Con cada latido, el corazón envía sangre rica en oxígeno y nutrientes a cada célula de nuestro cuerpo, desde la punta de los dedos hasta el último rincón del cerebro. Esta red vital no solo transporta oxígeno y nutrientes, sino que también se encarga de recolectar los desechos metabólicos y el dióxido de carbono, transportándolos a los órganos encargados de eliminarlos. Un sistema de transporte de doble sentido, funcionando sin descanso, día y noche. Mantener esta red en óptimas condiciones es crucial para nuestra salud.
Una dieta equilibrada, ejercicio regular y evitar el tabaco son solo algunas de las medidas que podemos tomar para cuidar de nuestro corazón y de esta increíble red que nos mantiene vivos. A menudo se dice que el corazón tiene sus razones que la razón no entiende, y es que, aunque no lo parezca, nuestro estado de ánimo y nuestras emociones tienen un impacto directo en el ritmo cardíaco. La conexión entre el corazón y el cerebro es mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Cuando experimentamos emociones intensas como alegría, miedo, estrés o tristeza, nuestro cerebro libera una serie de hormonas que afectan al sistema cardiovascular. Por ejemplo, ante una situación de estrés o peligro, el cuerpo libera adrenalina, una hormona que acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión arterial, preparando al cuerpo para una respuesta de lucha o huida. Por otro lado, emociones positivas como la alegría y la relajación pueden ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Mantener un estado de ánimo positivo y gestionar adecuadamente el estrés son factores clave para cuidar la salud de nuestro corazón. El bienestar emocional no solo beneficia a nuestra mente, sino también a ese órgano vital que late en nuestro pecho. Mientras el sol se levanta en un nuevo amanecer, marcando el comienzo de una nueva semana, la actividad humana alcanza su punto máximo. El frenesí de volver al trabajo, las responsabilidades y el estrés de la vida moderna se apoderan de nosotros. Pero pocos saben que este día, el lunes, esconde un peligro oculto para nuestro órgano más vital, el corazón. Estudios han demostrado que los ataques cardíacos son más comunes los lunes que cualquier otro día de la semana. Las razones detrás de este fenómeno son complejas y aún se están investigando, pero se cree que el estrés acumulado durante el fin de semana, la vuelta a la rutina laboral y los cambios bruscos en el ritmo de vida juegan un papel importante. Nuestro cuerpo, adaptado a un ritmo natural, se ve afectado por estos cambios repentinos. El aumento del cortisol, la hormona del estrés, puede provocar un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, factores que pueden desencadenar un evento cardíaco en personas vulnerables. Es crucial ser conscientes de este riesgo oculto y tomar medidas para minimizarlo. Comenzar la semana de manera gradual, dedicando tiempo a la relajación y evitando el exceso de trabajo, pueden ser medidas preventivas importantes para cuidar de nuestro corazón. En el reino animal, el ritmo de vida a menudo se refleja en el latido del corazón. Animales pequeños y ágiles, como los colibríes, poseen corazones que laten a velocidades asombrosas. En el mundo humano, esta correlación se observa de manera similar en los bebés. Un recién nacido, con su pequeño cuerpo lleno de energía y potencial, posee un corazón que late a un ritmo mucho más rápido que el de un adulto. Mientras que un corazón adulto sano late entre 60 y 100 veces por minuto, el corazón de un bebé puede latir entre 100 y 190 veces por minuto. Esta acelerada sinfonía cardíaca es esencial para el rápido crecimiento y desarrollo del bebé. Cada latido bombea nutrientes vitales a través de su pequeño cuerpo, alimentando su desarrollo y asegurando su supervivencia. A medida que el niño crece, su ritmo cardíaco disminuye gradualmente, reflejando la maduración de su sistema cardiovascular y la adaptación a un ritmo de vida más moderado. El ejercicio físico, especialmente el ejercicio cardiovascular, se ha convertido en un pilar fundamental para mantener una buena salud. Es bien sabido que el ejercicio regular fortalece el corazón, mejorando su eficiencia y reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Al igual que un músculo que se fortalece con el entrenamiento, el corazón responde al ejercicio aumentando su tamaño y capacidad de bombeo. Esta adaptación permite al corazón trabajar de manera más eficiente, bombeando más sangre con cada latido y reduciendo la tensión en las arterias. Sin embargo, existe una delgada línea entre el esfuerzo beneficioso y el exceso perjudicial. El ejercicio excesivo, especialmente en personas no acostumbradas a la actividad física intensa, puede ejercer una presión excesiva sobre el corazón, aumentando el riesgo de lesiones y arritmias cardíacas. Es crucial encontrar un equilibrio adecuado, escuchando a nuestro cuerpo y adaptando la intensidad y duración del ejercicio a nuestras capacidades individuales. El ejercicio debe ser un aliado para la salud del corazón, no un enemigo potencial. Aquí, en el reino animal, presenciamos innumerables ejemplos de cómo la naturaleza ha desarrollado mecanismos para aliviar el estrés y promover el bienestar.
Desde el acicalamiento social de los primates hasta los cantos melodiosos de las ballenas, cada especie tiene sus métodos. Pero para nosotros, los humanos, hay un bálsamo particularmente potente: la risa. La risa genuina, esa cascada de alegría que nos sacude el pecho, no es solo una experiencia placentera, es un tónico natural para nuestro corazón. Estudios han demostrado que la risa desencadena la liberación de endorfinas, sustancias químicas que actúan como analgésicos naturales y reductores del estrés. Esta oleada de bienestar no es solo mental, tiene un impacto físico directo en nuestro sistema cardiovascular. Al reír, los vasos sanguíneos se dilatan, permitiendo un flujo sanguíneo más libre y abundante. De hecho, se estima que la risa puede aumentar el flujo sanguíneo hasta en un 20%, comparable al efecto de una sesión de ejercicio ligero. Así que la próxima vez que sientas el peso del mundo sobre tus hombros, busca una razón para reír, ya sea una comedia, una conversación animada con amigos o simplemente un momento de alegría espontánea. Recuerda que la risa no es solo la mejor medicina, también es un bálsamo para el corazón. En el reino animal, la búsqueda de alimento es una fuerza impulsora, y a menudo nos encontramos con criaturas que buscan manjares raros y deliciosos. Nosotros, los humanos, no somos diferentes en nuestro deseo por lo indulgente, y pocos placeres pueden competir con la atracción del chocolate. Pero, ¿y si este capricho culpable no fuera solo un placer momentáneo, sino que también albergara beneficios ocultos para nuestra salud? El chocolate negro, con su rico sabor amargo y su aroma embriagador, ha sido durante mucho tiempo objeto de fascinación y deseo. Sin embargo, más allá de su atractivo sensorial, el chocolate negro contiene una gran cantidad de compuestos vegetales beneficiosos llamados flavonoides que se encuentran naturalmente en el cacao. Estos flavonoides poseen poderosas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que actúan en armonía para proteger nuestras células del daño, reducir la presión arterial e incluso mejorar el flujo sanguíneo. De hecho, estudios han demostrado que el consumo moderado de chocolate negro puede estar asociado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Así que la próxima vez que te entregues a un trozo de chocolate negro, saborea el momento y recuerda que este antiguo manjar no es solo un placer para los sentidos, sino también un regalo inesperado para tu corazón. En la vastedad de la naturaleza encontramos una miríada de maravillas eléctricas, desde los relámpagos que iluminan el cielo hasta las señales eléctricas que recorren los nervios de los animales. La electricidad es una fuerza fundamental de la vida. Pero pocos se dan cuenta de que dentro de cada uno de nosotros reside un generador eléctrico de increíble poder y precisión: el corazón humano. El latido constante del corazón, que impulsa la sangre por todo nuestro cuerpo, no está impulsado por una fuerza mecánica, sino por impulsos eléctricos. Estos impulsos, generados por un grupo especializado de células en el corazón, se propagan a través de las cámaras cardíacas, provocando que se contraigan y bombeen sangre rítmicamente. Lo que es realmente extraordinario es que la actividad eléctrica del corazón es tan potente que genera un campo electromagnético que se extiende más allá de nuestro cuerpo, detectable a varios metros de distancia con instrumentos sensibles. Este campo, aunque invisible a simple vista, fluctúa y pulsa en sincronía con cada latido de nuestro corazón. Una sinfonía eléctrica que refleja la danza constante de la vida dentro de nosotros. Este campo electromagnético cardíaco no es solo un subproducto de la actividad eléctrica. Los científicos creen que juega un papel crucial en la comunicación celular, la sincronización de los ritmos biológicos e incluso en la interacción con los campos electromagnéticos de otros seres vivos. En el reino animal, la supervivencia a menudo depende de la fuerza y la resistencia. Aquellos que pueden correr más rápido, saltar más alto o nadar más lejos, tienen más probabilidades de sobrevivir. Y lo mismo ocurre con los humanos, especialmente los atletas que llevan sus cuerpos al límite. Sus corazones, las potentes bombas que impulsan su sangre, se adaptan a las intensas demandas físicas. Al igual que un músculo que se agranda con el entrenamiento, el corazón de un atleta, particularmente aquellos que participan en deportes de resistencia como correr o nadar, se vuelve más grande y fuerte. Esta adaptación permite al corazón bombear más sangre con cada latido, entregando oxígeno y nutrientes vitales a los músculos que trabajan duro de manera más eficiente. Es un testimonio notable de la capacidad del corazón para adaptarse y prosperar en condiciones desafiantes.
Profundamente dentro del pecho reside un órgano de una complejidad asombrosa. El corazón, un motor incansable que late más de 100.000 veces al día, posee un secreto notable, su propio sistema eléctrico. Esta intrincada red de nodos y fibras especializadas actúa como el marcapasos y el sistema de cableado del corazón, asegurando que cada latido esté perfectamente sincronizado para mantener el flujo de sangre por todo el cuerpo. Generado en el nodo sinusal, ubicado en la aurícula derecha, un impulso eléctrico se propaga como una onda a través de las aurículas, provocando que se contraigan y empujen la sangre hacia los ventrículos. Luego, la señal viaja al nodo auriculoventricular, donde se retrasa momentáneamente, lo que permite que los ventrículos se llenen por completo. Finalmente, el impulso se propaga a través de las fibras de Purkinje, provocando una contracción coordinada de los ventrículos, impulsando la sangre fuera del corazón y hacia el resto del cuerpo. Este ciclo notable, orquestado por el sistema eléctrico del corazón, continúa sin cesar a lo largo de nuestra vida. El corazón, a menudo asociado con el amor y la alegría, también es susceptible a las intensas oleadas de emociones negativas, especialmente el estrés. Si bien el estrés ocasional es una parte normal de la vida, la exposición prolongada o extrema puede tener un impacto perjudicial en este órgano vital. Curiosamente, los científicos han descubierto una condición conocida como síndrome del corazón roto, donde el corazón experimenta un debilitamiento temporal debido a un estrés emocional o físico extremo. Los síntomas de este síndrome, que incluyen dolor en el pecho y dificultad para respirar, pueden imitar los de un ataque cardíaco, lo que destaca la poderosa conexión entre la mente y el cuerpo. Si bien la causa exacta del síndrome del corazón roto aún se está investigando, se cree que se desencadena por una oleada de hormonas del estrés, como la adrenalina, que pueden afectar temporalmente el músculo cardíaco. Afortunadamente, el síndrome del corazón roto suele ser temporal y reversible con el cuidado y el manejo adecuados del estrés. Sin embargo, sirve como un recordatorio aleccionador del profundo impacto que el estrés puede tener en nuestra salud física y la importancia de priorizar el bienestar emocional. Al igual que un motor que necesita tiempo para enfriarse después de un largo viaje, nuestro corazón necesita un descanso adecuado para funcionar correctamente. El sueño es ese periodo vital de recuperación, donde el cuerpo y la mente se reparan y rejuvenecen. Desafortunadamente, en el mundo acelerado de hoy, el sueño a menudo se descuida. Dormir menos de 6 horas por noche se ha convertido en una insignia de honor para algunos, pero la realidad es que esta privación del sueño tiene un costo real para nuestra salud, especialmente para nuestro corazón. Numerosos estudios han demostrado una correlación directa entre la falta de sueño y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas como presión arterial alta, ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca. En el próximo capítulo, descubriremos un enemigo silencioso del corazón, uno que a menudo se esconde a plena vista. El corazón, a pesar de su resistencia, es vulnerable a una serie de amenazas. Mientras que algunos problemas cardíacos se anuncian con señales de advertencia claras, otros pueden pasar desapercibidos, como un depredador acechando en las sombras. El infarto silencioso es uno de esos enemigos furtivos. A diferencia de un ataque cardíaco tradicional que se manifiesta con dolor en el pecho y dificultad para respirar, un infarto silencioso puede ocurrir sin síntomas perceptibles. De hecho, una persona puede sufrir un infarto silencioso y no darse cuenta hasta mucho después, cuando se somete a un examen médico de rutina. Esta naturaleza insidiosa hace que el infarto silencioso sea particularmente peligroso, ya que el daño al corazón puede ocurrir sin que la persona tenga la oportunidad de buscar tratamiento. Y mientras que algunos animales prosperan en los climas más fríos de nuestro planeta, para los humanos, el frío extremo puede suponer una seria amenaza para el órgano más vital, el corazón. El invierno, esa época de paisajes helados y vientos cortantes, puede resultar especialmente desafiante para este órgano incansable. El frío, al igual que un depredador invisible, obliga al corazón a trabajar más duro para mantener el calor corporal. Los vasos sanguíneos, esos canales vitales que transportan la sangre por todo el cuerpo, se contraen en respuesta al frío. Esta constricción, similar al estrechamiento de un río, aumenta la presión arterial y obliga al corazón a latir con más fuerza para superar la resistencia. En individuos con corazones ya vulnerables, este esfuerzo adicional puede resultar peligroso, aumentando el riesgo de ataques cardíacos
especialmente durante actividades físicas extenuantes como palear la nieve o caminar contra un viento helado. Y ahora nos adentramos en un territorio peligroso, donde un enemigo invisible acecha silenciosamente, amenazando la salud de nuestro poderoso músculo cardíaco. Este enemigo, conocido como presión arterial alta, a menudo no presenta síntomas perceptibles, ganándose el apodo de el asesino silencioso. Imaginen un río fluyendo constantemente llevando nutrientes vitales por todo el cuerpo. La presión arterial, en este caso, es la fuerza con la que el agua, o la sangre, empuja contra las paredes del río o los vasos sanguíneos. Cuando esta fuerza es demasiado alta, ejerce una presión adicional sobre las arterias desgastándolas con el tiempo. Es como si el río erosionara sus orillas debilitándolas gradualmente. Si no se controla, la presión arterial alta puede provocar graves problemas de salud, incluyendo enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. Es vital controlar nuestra presión arterial regularmente para poder abordar cualquier problema desde el principio. En el vasto y complejo ecosistema del cuerpo humano a menudo encontramos conexiones sorprendentes entre órganos aparentemente dispares. Una de estas conexiones que ha fascinado a los científicos en los últimos años es la relación simbiótica entre el corazón y el intestino. Podríamos pensar que estos dos órganos, separados por una distancia considerable, operan de forma independiente. Sin embargo, la realidad es mucho más intrigante. El intestino, hogar de billones de bacterias, que componen la microbiota intestinal, juega un papel crucial en la salud cardiovascular. Investigaciones recientes sugieren que un desequilibrio en la microbiota intestinal, conocido como disbiosis, puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas. La disbiosis puede provocar inflamación en el cuerpo, lo que a su vez puede dañar las paredes de las arterias, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas. Mantener una microbiota intestinal saludable a través de una dieta equilibrada rica en fibra y probióticos es esencial para la salud del corazón. Así que, la próxima vez que piensen en su corazón, recuerden que su bienestar también depende del bienestar de su intestino. Y así concluye nuestro viaje al corazón del misterio, explorando los 20 secretos impactantes que este órgano vital guarda celosamente. Desde su posición central hasta su conexión con el intestino, hemos descubierto las maravillas y las vulnerabilidades de este poderoso músculo que late incansablemente dentro de nosotros. Si alguno de estos secretos ha despertado su asombro, compartan este conocimiento invaluable con sus seres queridos. La información es poder, y al comprender mejor nuestro cuerpo podemos tomar decisiones más informadas para proteger nuestro bienestar. No olviden suscribirse a este canal para seguir explorando los misterios del cuerpo humano. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!